Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble. Que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que pueden interesaros. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, pues buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Antonio. Vaya, un miércoles más, estamos aquí dispuestos a darlo todo por la historia. A darlo todo por la historia, todo por la historia, que es nuestro tema, que para eso nos tiene aquí Radio Puerto. Bueno, como siempre, vamos a decirle a nuestros oyentes cuáles, los temas de que vamos a hablar hoy. Pues sí, señor. Hoy, como siempre, empezaremos... vamos a empezar... vamos a dar un salto. Vamos a cambiar un poquillo el guión. No me asustes, José Manuel. No, hombre, no, tampoco. Vale. Es breve. Básicamente porque hoy tenemos acompañándonos a don Juan Antonio Vilas Martínez y es un profesional de la historia, es profesor y es doctor en historia. No como estos papanatas que estamos aquí. Ahí está, gente seria. Hay gente seria. Nosotros no lo tomamos... Esto es cachondeo todo. El caso es que, como nos acompaña don Juan Antonio Vila Martínez, pues lo vamos a presentar primero, después hablaremos de las efemérides, por si acaso el invitado quiere intervenir en alguna de ellas, y posteriormente, pues haremos la entrevista pertinente, ¿vale? Claro, si le parece a usted. Nuestros oyentes saben que nosotros, en cada programa nuestro es distinto a los demás. Esto aquí una caja de sorpresa. Bueno. Pues proceda, José Manuel. Pues nada, pues bienvenido, Juan Antonio. Un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Pues nada, pues Juan Antonio nacido en Cádiz en el año 1961, es doctor en Historia, habiendo publicado en la Biblioteca Cervantes Virtual su tesis titulada El asociacionismo en la ciudad de Cádiz entre 1800 y 1874. Como profesor de Historia ha ejercido su docencia en varios institutos, como el IES Jorge Juan de San Fernando, en el cual ha realizado la mayor parte de su vida docente, y el Instituto también Antonio Muro de Puerto Real. Como miembro del Departamento de Historia de este último centro, fue uno de los promotores a partir del año 1992 de las Jornadas de Historia de Puerto Real, siendo además presidente de la Asociación de los Amigos de las Ciencias Sociales. Aula 16, entidad coorganizadora de las jornadas. Recientemente ha editado junto a otros autores el libro La Casa de la Camorra de Cádiz y de manera individual de la Croix, Embrujo y Luz de Cádiz. También hay que decir que ha participado en una, de las divulgaciones de la batalla del Trocadero. Ya hemos tratado este tema con Manolo Isco en anteriores programas. Y hubo un cómic, se ha traído el cómic que se ha traído físicamente aquí a nuestro plató del programa. Y concretamente habla sobre la batalla del Trocadero, la libertad, de la lucha por la libertad por parte de la provincia de Cádiz, en este caso en términos municipales de Puerto Real. El canto de cisne del trienio liberal. Correcto. Y al final, aquí lo tenemos para todos nuestros seguidores. Para todos nuestros seguidores que nos siguen el programa a partir de Facebook o YouTube. Tengo que decir una cosa. Sí. Hemos conseguido que el Ayuntamiento de Puerto Real lo haga digital y está disponible en la página de inicio de la web del Ayuntamiento de Puerto Real, y se puede ver y descargar completo. Y hay que dar un... Vamos a dar un dato que ya hablaremos sobre el cómic, pero también trata o habla sobre el puerto. Hombre, es que hay un episodio ahí. Es un episodio contundente y bueno. Pues nada. Bueno, pues en este programa somos tres, ¿vale? Sí. Hoy somos tres. Hoy vamos a hacer tres. Así que desde el minuto cero. Desde el minuto cero, vamos a empezar con la efeméride. Y después les haremos las preguntas aquí a Juan, que eso nos va a llevar prácticamente todo el programa, ¿vale? Pues vamos a empezar. Bueno, pues empezamos. ¿Qué pasó
¿Qué pasó? Esa pregunta cotidiana que siempre nos hacemos, ¿no? Eso que nos gusta a nosotros. Que nos gustan los historiadores, la gente que le gusta la historia, y como historiadores somos curiosos. ¿Qué ocurrió un día como hoy? 31 de enero. Mucho bueno, tiempo. pues, ¿qué pasó un 31 de enero de 1542? Hace 482 años. Casi nada. Bueno, pues el navegante y explorador español nacido en Jerez de la Frontera, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, mientras realiza una expedición terrestre desde el Océano Atlántico hasta la Asunción de Paraguay, descubre las cataratas del Iguazú en las actuales fronteras de Brasil y Argentina, una de las maravillosas bellezas naturales más impactantes del planeta, que serán declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1984. Bueno, hay que decir que Álvar Núñez Cabeza de Vaca es un personaje, ¿eh? Es un personaje al que se le puede dedicar perfectamente un programa completo. Este señor con 20 años ya era soldado y estaba en la guerra de Italia contra Francia, participó en la guerra de las comunidades y todavía no había cruzado el charco. O sea, cuando llega aquí... Estaba consolidado. Ya, y fue, bueno, lo más famoso y más conocido de él es su expedición por todo el sur de los actuales Estados Unidos, desde Florida hasta California, y que permitió la incorporación de esos territorios al virreinato de Nueva España. El premio es si había estado en el norte, pues lo llevan al sur, como adelantado del Río de la Plata, y ahí es cuando se produce el hecho que estamos comentando, el descubrimiento de las cataratas de Iguazú, que es una preciosidad donde que está aquí le gustaría ir. Ya somos dos. Pero hay una también, como tú bien dices, una curiosidad, Antonio, como le empecemos a dedicar programas a todos y cada uno de los miembros que nombramos aquí a Radio Puerto hay que pedirle que nos vaya renovando el contrato, porque aquí tenemos para largo. Yo creo que nos deberían dar más horas. Sí, pero es que el tema de este señor da para mucho, y además es de la tierra, es jerezano. Con lo cual, bueno, pues tal día como hoy, este señor llega a las cataratas de Iguazú. Después de haber llegado a muchos sitios, haber tenido una experiencia enorme, y muy interesante en el sur de los Estados Unidos, ¿no? Desde la Florida hasta el Golfo de California. Bueno, seguimos. Pues vamos a seguir. En 1580, al morir sin sucesión Enrique I de Portugal, Felipe II de España invoca su derecho al trono y decidirá invadir el país vecino en agosto. Hace 44 años. Fíjate, aquí se produce la unión de las dos superpotencias de la época. Ibéricas, además. Sí, y eran las dos superpotencias, porque hay que decirlo, eran las potencias más importantes y hay que tener en cuenta que se unen en un solo monarca. A partir del Tratado de Tordesillas, o en 1424, cuando se reparte, se reparte el mundo. Bueno, es que la crisis de sucesión viene de atrás, porque el rey Sebastián había muerto sin descendencia, Enrique dura 2 años y hay un candidato ahí que es don Antonio, el prior de Crato, que reivindica unos derechos, pero Felipe II no espera nada. Él se anticipa. Felipe II se anticipa. Se suponía que las cortes, a las circunstancias. A las cortes portuguesas decidieran y dicen ni cortes ni nada. E invade el territorio portugués, no encontrando demasiada resistencia, solo hay una pequeña batalla con los partidarios de este prior de Crato, y enseguida Portugal pues queda bajo la soberanía de Felipe II. Este prior de Crato se termina en las Islas Azores, ahí medio escondido y demás, hasta que también fallece, porque también el hombre tiene una edad. Ya sabemos que que Portugal va a ser reino, va a estar unido en la monarquía hispánica hasta el reinado de Felipe IV, que Felipe IV ya en 1648 pues Portugal se independiza, y ya hasta hoy, ¿no? Bueno, pues tal día como hoy Felipe II dice: Portugal para mí. ¿Por qué? Porque su madre, Isabel de Portugal, claro, su madre. Bueno, pues por eso hubiésemos tenido una pedazo de selección, ¿eh? Hombre, sí. Con Cristiano Ronaldo español. Fíjate. A ver. Bueno, ahí. De hecho, oye, los puertos también de Portugal, las colonias, las tierras de Felipe II nunca se ponen al sol. Es que hay que tener en cuenta que ahí se une uno de los, quizás, no sé, pero uno de los más grandes imperios
de la historia, ¿no? Fue además una política iniciada por los propios reyes católicos. Claro. Empiezan a casar a sus hijos con los reyes de Portugal. Si tengo en Inglaterra, salió como salió. Claro. Juan, pégate el micrófono porque si no, no se te escucha. Vale, no tengo práctica. Pues eso, que es una política que viene ya de los abuelos. Los abuelos que iban colocando ahí a sus retoños en la política internacional. Y dio fruto con el bisnieto, Felipe II. Bueno, pues seguimos. En 1606, ¿qué es lo que ocurre? Un 31 de enero. Pues Inglaterra ha ejecutado... Guy Fawkes. Exacto. Creo que se dice así. Por conspirar contra el Parlamento y el rey Jaime I de Inglaterra, en el que lo conoce como el complot de la pólvora, al tratar de volar el Parlamento para asesinar al rey, en protesta por su política de represión hacia los católicos romanos. Hace 418. Es el Remember the 5th of November, que se cantaba en un poema del siglo XIX. Es el 5 de noviembre es cuando se produce esta intentona. Que queda fracasada y que está retratada en la película V de Vendetta, que rodaron las hermanas, entonces eran hermanos, Wachowski, es otra historia, y que estaba basada en un cómic de Alan Moore, ¿no? Esta V de Vendetta, y que luego después han sacado como imagen los temas de Anonymous y demás. En realidad fue un complot de católicos en contra de esa represión que Jaime I, también conocido como Jacobo I, pues estaba llevando en contra de los católicos. Bueno, pues este es el complot de la pólvora. Y tal día como hoy, al cabecilla, a este Guy Fawkes, pues le dan Madrid. Bueno, pues pasamos al año 1820, el año de las revoluciones, el primer año de las revoluciones liberales. Sí. Bueno, pues nació una persona muy importante. Pues muy revolucionaria, sobre todo para su época. Bueno, pues nace, además española. ¿Y dónde nace? Nace en Ferrol. Uf. Es que en Ferrol nace mucha gente. Claro. No solamente el que estamos pensando. Hijo de militares. También. Bueno, pues nada. Nace en Ferrol, Concepción Arenal, escritora, abogada y luchadora por la igualdad de la mujer. Su frase más célebre será: odia el delito y compadece al delincuente. Una mujer muy importante. Tan solo hace 204 años. Es que fue una experta en derecho, por lo que más conocida, fue una de las primeras, no sé si la primera mujer que estudia la carrera de derecho en España, y si no es la primera, pues la tercera. no mucho más allá. Habla del realismo literario. Pensadora, periodista, poeta y autora dramática en el realismo. Y sobre todo, lo más importante, y ahora que estamos en una época que gracias a Dios las mujeres están teniendo su posición en la historia, es una de las pioneras dentro del feminismo en España. Y además se la considera la precursora del trabajo social, lo que es hoy en día el trabajo social en España. Y de hecho esa frase de odia al delito y compadece al delincuente tiene mucho que ver con lo que luego será el desarrollo de las asistencias sociales y demás, que luego después, ya tienen a grandes profesionales sobre todo en las instituciones públicas, ¿no? Pues Concepción Arenal, que además que tiene calles y tiene avenidas en, yo creo que casi todas las ciudades españolas, de España. Y que era hija de un militar liberal que fue perseguido por Fernando VII, de tu rey favorito. De mi rey favorito, el que sale aquí en el cómic. Yo es que, Juan, a Fernando VII le llamo el narizota, porque me cae muy mal. Yo creo que le cae mal a todos los historiadores. Juan Luis, que es el autor de los dibujos, yo creo que lo retrata magníficamente de manera además casi certera, ¿no? Pues muy al estilo de Goya, ¿no? Totalmente. Un retrato psicológico de su maldad. Pasa por Puerto Santa María cuando al ir a Cádiz lo representa después también de pasar desde el puerto Santa María por el canal de Barca, ¿no? De Barca, y pasa por el 15 de junio de 1823, pasa por Puerto Real,
siendo no rey, porque se le había considerado loco porque no quería venir a Cádiz. Lo habían incapacitado y entonces viene con su tercera esposa y está recogido pasando por la calle ancha de Puerto Real en su carroza, ¿no? Vino a las 3 de la tarde y... Sí, por Puerto Real paseó siendo no rey y llegó a Puerto Real siendo rey absoluto. Absoluto, sí. Aquí al puerto de Santa María. Es un momento de kick-cut, ¿no? De impasse en el que no es rey, pero viene a serlo, ¿no? ¿no? Sí, claro, viene ahí como figura, bueno, importante. Bueno, después de 1820 damos un saltito. Vale, y nos vamos al año de la Revolución. Casi un siglo y nos vamos a un año muy importante. Bueno, pues en 1917, en el marco de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa, Alemania anuncia que vuelve a enviar a su armada al Atlántico. Incluso submarinos armados de torpedos que atacarán cualquier barco que se encuentre en aguas del conflicto, incluyendo los transportes de pasajeros. Alemania había suspendido los ataques de su armada submarina después del hundimiento del transatlántico Lusitania y otros buques de pasajeros con americanos a bordo en 1915. Ante esta noticia, el próximo 3 de febrero, Estados Unidos romperá relaciones diplomáticas con Alemania y 2 meses más tarde el presidente norteamericano Wilson y un congreso furioso le declararán la guerra, dando este cambio de actitud un enorme apoyo moral y medios materiales a los aliados. Hace la fecha, digamos, de 107 años. Bueno, ahí además hay que incluir el famoso incidente del telegrama Zimmermann. Ese telegrama, junto con este anuncio y el telegrama Zimmermann, que interceptan los servicios de inteligencia británicos. Hay una historia, porque se supone que Alemania le hacía una oferta a México de que si México atacaba a los Estados Unidos, o en caso de que Estados Unidos entrara en la guerra, porque le iba a apoyar en la devolución de... Curiosamente, en el telegrama habla de Arizona, Nuevo México y Texas, no habla de California. Eso queda ahí un poquito. Claro, los ingleses lo interceptan y dicen, ostras, Pedrín, aquí tenemos el casus belli, claro, pero había un problema, que no se lo podían decir directamente a los americanos, porque entonces los americanos se podían cabrear con los ingleses porque le estaban interceptando la comunicación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hicieron de tal manera que dejaron que esa transmisión se produjera y era entre Berlín y Washington. Y luego de Washington tenía que ir a México. Y supusieron que se iba a hacer a través de las redes normales, comerciales, para no dejar sospecha. Y en la oficina de telégrafo dejaron una copia de ese telegrama, la intercepta, y entonces cuando los británicos dicen, mira lo que he encontrado, y entre esto y el tema de la navegación de los submarinos y a tutiplén por el Atlántico y sin mirar a nadie, por los Estados, y que los Estados Unidos ya estaban diciendo aquí hay que intervenir, hay que hacer algo para esto, pues así pues terminaron interviniendo en el conflicto y decantando la balanza para el bando de los aliados, porque el conflicto estaba completamente empantanado, ¿no? Bueno, pues esto pasó hace 107 años. Bueno, pues no mucho más allá, una vez finalizada la guerra, ya teniendo en cuenta que la guerra finaliza en 1918, bueno, pues en 1922, en el aeródromo de Getafe, el autogiro de Juan de la Cierva, en su primer vuelo consigue elevarse 25 metros del suelo durante 3 minutos. Esto hace 102 años. Fue el cuarto intento de Juan de la Cierva, el primero en lograr volar, ¿no? Insistió, el primero no funcionó, el segundo no funcionó. Sería el C5. Este que es del que estamos hablando es el 4, y fíjate que se elevó 25 metros durante 3 minutos y aquello fue un triunfazo. Pero el C5 fue el definitivo. Ya fue el definitivo, donde ya el aparato ya voló, ¿vale? Y hay que tener en cuenta una cosa, porque todos estos ensayos, en un principio habían sido a expensas del propio Juan de la Cierva, pero luego después tuvo subvención pública. Subvención pública, como siempre. Para mejorarlo. Es decir, las cosas buenas vienen de las subvenciones públicas. Y sí, pero cuando ya estaba todo mejorado, ya estaba el autogiro perfecto en 1926, con el apoyo financiero de James George Weir, industrial y aviador escocés,
creó en el Reino Unido la sociedad Cierva Autogiro Company para el desarrollo del autogiro, produciéndose varios modelos en ese país. O sea que aquí... Que nos lo robaron, vamos. Que sí, básicamente. Y bueno, el autogiro proviene, pues, el helicóptero, ¿vale? Porque es la invención de ese ingeniero que dice que, bueno, ¿por qué no le ponemos un motor a las alas? Y esas alas se convierten en aspas y que suba, ¿no? Bueno, pues ahí Juan de la Cierva pues insiste hasta que consigue su propósito. Un gran inventor español. Pues bueno, vamos ya en el año 19... Esta es para ti, José Manuel. No, bueno. Que yo sé que a ti te gustan estas. No, a mí me gustan porque, bueno, yo siempre estoy... Sí. Tú nunca te olvides que yo me intento posicionar siempre en el lado bueno de la historia. Sí, pero a ti te gusta la Segunda Guerra Mundial. No, a mí me gustan más los soviéticos, pero bueno. En la Segunda Guerra Mundial, en el año 1943, la victoria soviética en Stalingrado, con un millón, prácticamente un millón de prisioneros alemanes, 900.000. supone un giro decisivo en el frente oriental. Vamos, básicamente aquí, como tú bien sabes y me quieres hacer referencia, es que si no llegase por los soviéticos, pues a lo mejor estaríamos hablando alemán y la esvástica sería nuestra bandera. Sí, pero lo que pasa es que la batalla de Stalingrado fue ahí, Von Paulus contra el que luego sería el gran general soviético Zhukov, y ahí estuvo la cosa, Sí, pero yo siempre digo que esto siempre es bueno de recargarlo, porque ahora que se corren tiempos que pueden ser que, bueno, los autoritarios y los totalitaristas tomen partido y últimamente quieren, digamos, como se dice, ¿no?, remover el pasado y lanzar banderas con aguiluchos al aire, etcétera. Bueno, pues es un momento importante de recordar esto, que gracias a los soviéticos, si no llega... Los soviéticos solos no... Hombre, no solo, pero vamos, si no llegase por esta gente, ya te digo, el ejército, no llega a intervenir el ejército rojo, ya te digo yo a ti que la guerra hubiera cambiado un 200%. Hay que tener en cuenta, y a centrarnos en Stalingrado, que Stalingrado fue la decisión de atacar Stalingrado fue atacar al Cáucaso, fue otro de los grandes errores de Hitler. Pero tenían motivo, era la búsqueda del petróleo, la necesidad que tenía Alemania siempre de la escasez de bienes materiales. Tanto Hitler intentó atacar a Alemania, como incluso Rusia, como por ejemplo el propio Napoleón en Salvando las Distancias, también cuando intervino intentando ocupar Rusia. Eso siempre han sido intentos fallidos por parte de los emperadores. Pero hay que tener en cuenta que Hitler deja sin tomar las dos grandes ciudades soviéticas, que son Leningrado y Moscú. No toma ninguna de las dos. ¿Y por qué? Porque quiere atacar Stalingrado, bueno, aparte porque lleva el nombre de Stalin, pero sobre todo por el petróleo del Cáucaso. ¿Qué ocurre? Ahí se produce... como Stalin lo espera y hombre, después le ataca. Stalin no estaba allí, estaba Zhukov. Stalin no lleva allí. Y si Zhukov no lleva a hacer la cosa bien, ahora mismo no estaremos hablando de Zhukov. Sí, pero bueno. Estamos además 31 de enero, el duro invierno ruso, que estamos hablando de ahí en el Cáucaso hace fresquito. Mucho. Yo me imagino que hoy, que con el cambio climático incluido, yo creo que pueden estar a 10 o 12 grados bajo cero ahora mismo. Y entonces el ejército de Von Paulus se le deja entrar en Stalingrado. En Stalingrado se combate casa por casa, se produce un enorme desgaste y terminan cercados porque se cortan las líneas de comunicaciones. La última cosa que Von Paulus se comunica con Berlín diciendo ¿qué hago? Y le dice Hitler, resistir hasta morir. Y dijo, no, yo no puedo aquí resistir. Entonces se rindió. Y a partir de ahí empieza la retirada alemana. Ahí empieza ya el avance de las tropas soviéticas, del ejército rojo, que le da la vuelta. Esto fue el año de 1943, el año bisagra de la Segunda Guerra Mundial. Es el cambio, es decir, hasta ese año
los alemanes estaban ganando apabullando. sobradamente, claro. Pero llega un momento en que Alemania colapsa, cambia. Digamos que ya no puede más, porque también en 1943 el Afrika Korps se retira. Efectivamente. Se retira por falta de suministro, por falta y propicia la invasión de Sicilia, claro. A partir de ahí. Entonces, claro, todo esto ya empieza ya a eso, el cambio de la tortilla. Bueno, a partir de... Yo cuando explicaba la Segunda Guerra Mundial lo comparaba con un partido de fútbol y en la primera parte 12-0. Sí. Es como después del descanso del 43 el 2-0 se convierte en un 12-14, ¿no? Claro. Es decir, es la pérdida de una victoria apabullante que tenían. Era efectivamente. Todo eran victorias, además. Sí, no tuvieron... Los ingleses ahí un poco bloqueados. Resistiendo, pero no más. Y de hecho muchas de las... Los polacos, los pobres, los primeros en ser batidos. Y muchos errores por parte de una persona que no era militar, no tenía ninguna idea militar y que imponía sus decisiones, porque la operación Barbarroja fue un enorme error. Total, el atacar a la Unión Soviética sin haber todavía doblegado a Inglaterra fue un error que propicia esto. Bueno, pero que no nos liemos, que nos ponemos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y se nos va el tiempo. Vamos a ir a la última, Antonio. A la última, ¿no? Vamos a la última. Venga. En el año 1966, la Unión Soviética lanza la sonda espacial Lunik 9, primera en posarse suavemente sobre la superficie de la Luna el 3 de febrero en el Mar de las Tempestades. En los próximos 3 días, durante 7 sesiones de radio, enviará fotos e interesantes datos a la Tierra. Esto hace 58 años. Es curioso porque la gente no tiene la idea, pero la Unión Soviética llevó durante mucho tiempo la delantera en la carrera espacial. Desde 1956 con el Sputnik, que responde a los Estados Unidos en el 58 con el Explorer, el primer satélite que orbita sobre la Tierra. A partir de ahí son los soviéticos los que van tirando con Yuri Gagarin, anteriormente la perita Laika, y ahora el 66 son los primeros que con una sonda no tripulada, no llevaban astronautas dentro, pero se posa sobre la superficie lunar. Por eso en 1959 Kennedy, creo que fue, ¿no? ¿Fue Kennedy el que dijo aquello, en 10 años estaremos en la Luna? Sí, me parece. Sí, yo creo que sí. Creo que fue en la campaña electoral, ¿no? Que fue en 10 años estaremos en la Luna y se cumplió, lo que pasa es que él no lo vio. Sí. ¿Por qué? Porque en el 66 la Unión Soviética consigue esto y 3 años después el Apolo 11 es cuando llega a la Luna y Armstrong dice aquello del pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, y ahí es donde los Estados Unidos hacen el sorpaso, ¿no? Y pegan, pero hasta entonces eran los soviéticos los que iban marcando. La diferencia. Sí. Pero bueno, pues esto es así. El que gana termina pasando la historia. Es que ganó la primera parte, pero decía la segunda. Decía Luis Aragonés que de los subcampeones no se acuerda nadie. Seguro, siempre, además. Bueno, pues esperamos que os hayan gustado estas efemérides y ahora nos metemos en harina. Vamos ya a hablar con Juan, vamos a entrevistarlo. Bueno, Juan, pues que ya hemos calentado motores, ya hemos venido arriba. Hemos roto el hielo y nos estamos viniendo ya arriba. Vamos a preguntarte a ti. La primera pregunta siempre es protocolaria. Y siempre le hacemos la misma a todos los invitados. A ver, normalmente la gente que ha estudiado historia se nos llama insensatos, se nos llama ¿cómo podéis estudiar esto? Bueno, pues aquí hay 3 insensatos. 2 que ya se sabe por qué son unos insensatos, pero no queremos saber qué te llevó a estudiar historia, por qué eres historiador, por qué te uniste al club de los insensatos que estudiamos historia. Buena pregunta, además, porque ahora a través de Facebook hay muchos historiadores que no son historiadores. Efectivamente. Y yo hice 13 meses de mili y no me considero nunca militar. Sin embargo, veo que hay gente que nunca han sido estudiantes de una carrera que nos costó, yo creo que evidentemente hemos hecho un esfuerzo y que se autodenominan historiadores, y cuando
son contadores de cuentos, vamos. Sí, entonces, es una reflexión que hago de manera habitual cuando me encuentro en algunos sitios, sobre todo comentaristas que hablan de historias y además de unas partes de las historias que no existen, porque historia naval, yo digo, eso donde se estudia, ¿no? Es una cuestión de características. Bueno, yo fui alumno del Columela en Cádiz. Yo me iba a tirar por el derecho, pero en la familia no podíamos soportar el irme a Jerez, desde Cádiz a Jerez. Entonces, la solución más cercana que tenía era hacer historia en la facultad, bueno, que no era facultad todavía, era colegio universitario que había allí. Bueno, no me arrepiento, ¿eh? Yo creo que sería un mal abogado y por lo menos de historiador creo que he conseguido alguna cierta capacitación y o sea que, bueno, que el destino te llevó y te llevó acertadamente, ¿no? Yo creo que sí, vamos, yo no me arrepiento de no haber hecho abogacía o derecho y sin embargo cada vez estoy más contento con mi experiencia profesional y docente como historiador. Estupendo. ¿Y en qué te especializaste? ¿Cuál es tu especialidad? En ese momento en Cádiz lo que había era historia general. ¿Es lo que había? Era, bueno, al final me valió porque en las oposiciones, por suerte, la historia general, si te especializas en un apartado, en historia de América, sabes mucho de historia de América, pero no sabes de... A mí me tocó el tema en la oposición de Japón. Fíjate. A Japón como elemento geográfico, y como teníamos... bueno, yo tuve como profesor a Juan Manuel Suárez Japón, que era un tío muy didáctico y que le tengo cierto cariño y lógicamente me pude, es decir, que si me hubiera tocado otro tema, pude, bueno, me tiré el tema de la Segunda Guerra Mundial también, como una referencia de Japón como una potencia que se crea en el siglo XIX con unos criterios de unos criterios muy diferentes al resto del desarrollo de las potencias industriales europeas, ¿no? Entonces, la verdad es que no me especialicé, pero bueno, cuando tengo que hacer la tesis, yo fui compañero de pupitre de Julio Pérez Serrano y fue no solo de pupitre, de actividades diversas. Yo estudiaba en su casa, allí en los Callejones Cardoso, y entonces me propuso un trabajo que tenía iniciado, hacerlo tesis, y fue después de ya había conseguido mi capacitación laboral como profesor, y en el 2003-2004 inicié la investigación y me especialicé en asociacionismo del siglo XIX. Mi tema es Cádiz fundamentalmente y siglo XIX. Voy a dar dos datos. Uno es que Juan Antonio Vila fue mi primer tutor en el instituto. Y el segundo es que compartimos director de tesis, porque él consiguió la tesis con Julio Pérez Serrano y yo tengo a Julio Pérez Serrano a día de hoy porque soy doctorando y tengo digamos de director de tesis a Julio Pérez. Así que como la vida después te va enlazando. Tú ten cuidado que aquí hay dos profes tuyos, ¿eh? Sí, bueno. Tú no te cantilles, ¿eh? Ahora mismo no me puedo, ni puedo fallar ni un dato, ¿eh? Además los dos de historia, así que fíjate. Bueno, pues Juan Antonio, y nosotros, entre otras cosas, ¿no? En la promoción que hemos hecho por este programa es porque vamos a hablar pues de Lacroix, ¿no? ¿Cómo ese interés, ¿no? Por este pintor francés? Bueno, hace 8 años, por una cuestión casual, descubrí un teatro del siglo XVIII en Cádiz, que es la Casa de la Camorra, que se incluía en la información, aparecía siempre descrita en las guías de Cádiz, y que cuando en 1960 y algo se construye el Colegio Arbolí, creíamos que habían destruido, y me piden amigos que le hagan recorridos por el Cádiz del siglo XIX, y como ahí estuvo el Ateneo, fui a ver si podía visitar ese espacio, y cuando entro, en ese momento ya había dejado de ser colegio, estaba convertido en Centro Municipal de Artes Escénicas. El consejero era amigo mío y me dice: Juan Antonio, ¿tiene tiempo? Y digo, sí, no tengo nada que hacer esta tarde. Y me abrió 3 puertas y encontré la fachada del teatro, el Salón Teatro de la Casa de la Camorra, que creíamos detrás de los respiraderos de los cuartos de baño del colegio. Entonces lo convertí, he hecho 140 visitas, lo convertí en un elemento de investigación.
Dentro de los visitantes, ha habido ya más de 5.000 visitantes en las 140 visitas, han ido integrándose gente que habían estudiado ese espacio en diferentes momentos de la historia de ese edificio y decidimos convertirlo en un curso de verano de la UCA del año 2017, que fue tan seguido por los participantes que nos dijeron: ¿por qué este material no se publica? Y ni corto ni perezoso me dio la posibilidad de ser editor de ese libro, que tenía muchas letras pero pocas imágenes. Entonces, buscando imágenes, me encuentro en Google, me encuentro una de... la Casa de Camorra era un salón teatro en la planta baja de 8 metros de altura, y encima había 5 dependencias. Esas 5 dependencias eran bibliotecas, salas de reuniones, salas de juegos. Era el Wall Street del siglo XVIII. No habíamos encontrado el lugar donde se reunían. A ver, la llegada de material de América era Cádiz, sí, claramente, desde 1717, pero esos materiales, esas mercancías que llegaban, tenían que llevarse a Alemania, o bueno, a Prusia en aquel momento, a Italia, al Mediterráneo en general, a Francia, a los Países Bajos, a Suecia. Y entonces los comerciantes extranjeros se reunían en la calle Árboli y hicieron una tertulia internacional, que es la Casa de la Camorra, y entonces la convirtieron en el lugar donde se encontraban. Yo, cuando encuentro la Casa de la Camorra, me voy antes de ser Casa de la Camorra como tertulia internacional, se llama Camorra. La palabra Camorra es una palabra española, no es italiana, es del antiguo reino de Aragón, y significa bandolero. Va normalmente en España con el verbo armar camorra. Sí, sí. Entonces, camorra es la palabra bandolero y la estrategia. Los bandoleros de la Edad Media lo que hacían en los Pirineos y en el sistema ibérico, los del Reino de Aragón, gritar mucho para que se abandonasen las mercancías y ellos garrapiñarlas. Entonces, en Cádiz hubo, en el siglo XVIII, en un espacio que es también digno de conocer, que es lo que hoy es Decathlon. Sí. Es un lugar que tiene una plaza interior entre la calle Libertad y la calle Arbolí, una plaza interior que sirvió de sede de un teatro, un coliseo de la ópera italiana. Durante 17 años los mejores cantantes italianos vinieron a Cádiz, y entonces el propietario, que era José D'Arbricio, lo que hizo es ponerle a los músicos una casa en la calle Arbolí, que fue la casa. En Cádiz le ponemos nombre a todo. Como armaba muchos aleos, estaba al lado de un convento. Imaginaros, los italianos conocemos los tifosi, ¿no? Sí. Hablan bajito, igual que nosotros. Se llaman por su nombre Giuseppe, pero gritando. Ensayaban constantemente con su instrumento, y entonces la gente, cuando pasaba por allá, ¿eso qué es? La Casa de la Camorra. Entonces, era como un mote, ¿no? Era un mote. Claro. De hecho, eran músicos muy buenos. Había Stradivarius, por ejemplo. Hay un cello, un violonchelo Stradivarius que estuvo allí y que tiene un libro, se llama Historia de un violonchelo, del actual propietario, Carlos Prieto. Entonces, ese teatro desaparece en 1778, por una serie de problemas. Era un negocio, y cuando hay un descenso de la venta de entrada, desaparece. Entonces desaparece el Coliseo de la Ópera Italiana y la casa se queda vacía. Y yo lo veo más gráficamente, se vende la casa, y entonces lo compran 27 comerciantes extranjeros de 14 nacionalidades que se reunían en esa misma calle. Derriban la casa, y sobre ese pavimento, como expresa en un documento que encontré en el Archivo Histórico Nacional, para recordar el Coliseo de la Ópera Italiana y un teatro francés que hubo en el Mentidero, elevan un salón teatro en la planta baja de 28 metros de profundidad, y en la parte superior 5 dependencias. Y ahí es donde se reunían. Entonces, tiene una historia bastante... costó 84.000 monedas de la época, sí, peso o algo así, hicieron una fachada de carácter neoclásico con piedra, yo creo que es la de las canteras de aquí del Puerto Santa María. Y lo que pasa es que no hemos encontrado quiénes son los
arquitectos. Los canteros eran gaditanos, en las mismas canterías que se utilizan en la Sierra San Cristóbal. Efectivamente, y en fachadas como el Hospital San Juan de Dios o la Cárcel Nueva, ¿no? Y entonces ahí se reunían y en homenaje a aquella casa de músicos italianos, ellos deciden ponerle a la tertulia internacional Casa de la Camorra. Un sitio además ideal porque, por ejemplo, en Cádiz se festejó el triunfo de la Revolución Francesa. Ajá. Y ese triunfo fue porque había 1.700 franceses viviendo en Cádiz. Vale, que no es un poco. De 60.000 habitantes. La colonia importante. Importante, y 3 eran franceses y 7 eran españoles, pero con nombres como Merci, es decir, hijos de franceses con doble nacionalidad. Y entonces cuando recogen dinero en la Casa de la Camorra, Florida Blanca cierra la Camorra y durante 5 años estuvo cerrada. Le quitaron las llaves, ¿no? Entonces, ¿cuándo vuelve a ser Casa de la Camorra tertulia internacional? Cuando España firma un tratado de amistad con la República Francesa, que es el tratado de Fontainebleau, puede ser. Sí. O no, el de una ciudad suiza, Lausana, quizás. Lausanne, puede ser el tratado de Lausanne, sí. Entonces, claro, ese tratado de amistad vuelve a volver a que Francia no sea enemiga, sino aliada, y entonces eso provoca la vuelta a funcionamiento hasta 1808, que comienza la Guerra de Independencia, y entonces se confisca ese local, que va a ser después Ateneo de Cádiz, Sociedad Económica de Amigos del País, Conservatorio de Música, Círculo Modernista, el lugar donde ensaya el coro del Tío de la Tiza, y donde por primera vez se escuchan los duros antiguos, Escuela de Comercio, cabaret con el nombre de Cursal Gaditano, Casa del Pueblo durante la República, y después fue el Colegio Arbolí, y previamente fue sede del Teatro de la Pianórica, ¿no? Entonces, 8 apellidos gaditanos, hicimos el libro La Casa de la Camorra, que se editó en el 2017, y eso me llevó a buscar algo que no me indicaran. La fachada está, pero las 5 habitaciones no, estaban destruidas. Entonces, desde la Torre Tavira, un pintor que se llamaba Adrián Dausat pintó Cádiz en una acuarela que está en el Museo de Burdeos, y la coloqué en el libro para no sé si dónde puedo... Allí a la cámara. A la cámara, ¿no? Esta acuarela de aquí arriba, Adrián Dausat tiene 2 pistas de Cádiz, una de 1834 que está en el Louvre, que es la antigua casa del pirata antes de ser reformada, y esta, que es una vista de Cádiz, es una acuarela, como veis, no está expuesta, sin construir todavía las 2 torres de la catedral, 1837, y él era amigo de Delacroix, y entonces esa amistad me llevó a encontrar que Delacroix había estado en el año mayo de 1832 en Cádiz durante 15 días en toda Andalucía, 4 días, una semana en medio de la bahía, muy cerquita del puerto, y 4 días en Cádiz. Después pasó a Marruecos. Venía de Marruecos. Venía de Marruecos. Pasó a Sevilla. Y de Sevilla vino por Sanlúcar en el vapor Helvetii hasta Sanlúcar. Y de Sanlúcar pasó por Puerto probablemente por el Camino Viejo, porque tiene una de Sanlúcar y tiene 2 imágenes que están en Chantilly de una vegetación que yo creo que puede ser el Puerto Santa María o puede ser Puerto Real. Entonces está recogido en un libro también, editado en el 2018. Después de 18 meses de investigación encontré 12 pequeñas composiciones y un montón de pequeños dibujos que están hechos en Cádiz en 3 días y medio. ¿Tanto? Este es el ejemplo claro de que no nos equivocamos cuando decimos que los historiadores y la curiosidad es la clave. Y como una cosa te lleva a otra. Es que hay cosas, pues esto es como la investigación histórica, es como la minería. Cuando uno encuentra un filón, yo creo que de todas maneras tenemos el vídeo. Sí, tenemos el vídeo, ¿no? Lo vamos a poner un poquito para que lo vean nuestros oyentes, los televidentes en este caso. Por YouTube, ¿vale? O por Facebook. Ponemos el vídeo, Dani. Vale. Mi nombre es John Macpherson Crankenbury. Nací en Edimburgo,
Fui integrante del ejército británico y posteriormente accedí al cuerpo diplomático. Desde 1822 soy el cónsul de Su Graciosa Majestad en la ciudad de Cádiz. Dos motivos impulsaron mi elección. De una parte, mi pasión por la pintura barroca andaluza y especialmente la pintura de Bartolomé Esteban Murillo. De otra parte, las recomendaciones médicas que aconsejaban que la salud de mi esposa Sofía mejoraría con un clima más cálido que el que padecemos en el Reino Unido. El año pasado tuve el gusto de conocer en esta ciudad la presencia de Eugène Delacroix. Vino en la corbeta La Perle después de una misión del gobierno francés para convencer al sultán de Marruecos de no apoyar posibles rebeliones de los argelinos. Me gusta pasear por esta plaza. Está orientada al norte y se denomina Plazuela del Pozo de las Mieles. Eugène también quedó prendado de esta plaza y la plasmó en una de sus acuarelas, colocando al fondo la majestuosa Casa de las Cuatro Torres. También colocó su caballete en la entrada de la plaza de Loreto. El nombre viene de una ermita que se ubicaba junto al actual convento de los franciscanos. La estrechez de las calles de Cádiz no permite observar la perspectiva de los elegantes edificios de la burguesía comercial. Edificios perfectamente alineados que disponen de un cuerpo bajo en donde se ubica tanto el comercio como las oficinas en la parte inferior, que aquí se denomina entresuelo. La familia vive en la primera planta. La altura de los edificios está normativamente limitada, pero se permite la existencia de unas torres miradores que se convierten en un elemento urbanístico exclusivo de la ciudad. Hay unas 160 torres en toda la ciudad. Delacroix las llamó almenas. Su función principal, divisar la entrada y salida de las embarcaciones. A pesar de que la iglesia conventual de San Francisco dispone de una capilla con la vocación del medieval rey San Luis de los franceses, Delacroix prefirió dibujar la capilla del Sagrario. Lo hizo en una difícil perspectiva diagonal, interesándose por esbozar las figuras que componían el retablo, silueteando también unas figuras femeninas. Luego pasó al espacio que permite el paso de los monjes desde el claustro, cuya vegetación y doble arquería situó tras la puerta, mostrando en el techo las vigas de madera que cubren el lugar. Cuando la Perle salió de Tánger, el norte de África padecía una terrible epidemia de fiebre amarilla. Las autoridades sanitarias del puerto de Cádiz ordenaron al capitán de la corbeta a pasar una semana de cuarentena anclado en la bahía. Tan larga espera fue suavizada con amplias horas de sueño, de tal manera que al desembarcar Delacroix aprovechó tanto el día como la noche. La luna llena de mayo fue incluida en sus acuarelas. Situado en la esquina de la calle Compañía, en su confluencia con Santiago, esbozó la fachada de la iglesia del mismo nombre, teniendo como fondo la todavía inconclusa Catedral Nueva, que estaba a medio construir. A Genaro Pérez Villamil también le compré esta preciosa vista de la Alameda, lugar donde se encuentra mi casa. En realidad es el adarve de la muralla que se asoma a la hermosa bahía. Además de cónsul, soy el proveedor del vino de Jerez a Reino Unido. Espero que las futuras generaciones sepan apreciar
estos exquisitos néctares que condensan la luz y el sol de esta tierra. Un brindis por Cádiz. Qué bonito. Pues vamos, queda todo muy bien plasmado. Muy bien plasmado. Hay que decir una cosa, yo tengo 62 años, no daba el tipo de Delacroix. Delacroix tenía 34 años, el que actúa claro, como Delacroix, el hijo del director del ajá, documental. Entonces encontramos un cónsul británico, Macpherson, que existió y además era coleccionista y donde ha estado ambientado sigue siendo los herederos, los Macpherson, que ahora es la sede de una oficina de una aseguradora, de la Joyce, y que mantiene la decoración de una oficina. Hemos visto, vinculado con el Sherry. Totalmente, con el Sherry, efectivamente. Hemos visto que el vestuario estaba cedido o prestado, o con la colaboración de la compañía ida y vuelta, ¿verdad? Claro, no. Yo lo bueno que tengo, por experiencia, tú eres una experiencia, sigo manteniendo relación con mis alumnos y claro. Ana del Corral, claro, es que es curioso porque Ana del Corral tiene esa compañía y que sería interesante traerla al plató. Es que me ha resultado curioso porque es, digamos, otra parte de la historia. Es decir, estamos trayendo, digamos, docentes, como en su caso, o a catedráticos, investigadores, etcétera. Pero también hay otra parte de la historia que hay que resaltar, como Ana del Corral, que está haciendo, digamos, historia, pero de otra manera. Claro. Y una de esas formas es la recreación, es digamos, el vestuario, y se dedica a ello, ¿no? Claro, esa compañía... Ella fue alumna mía de CAP. Allí en el Muro, además. Entonces, mantengo una excelente relación y me cedió, ella además eligió, dice Juan Antonio, tiene que ser tuyo. Y el acondicionamiento estético fue también obra de ella. Claro, muy bien. Que ha resultado curioso y además es una forma, digamos, ella es historiadora, creo que estudió historia del arte, ¿no? O historiadora, no sé. No sé exactamente porque... Pero sí que sí es cierto que tiene, digamos, esa forma, digamos, de darle esa difusión de la historia, que es didáctica y es diferente a la que, digamos, estamos invitando sistemáticamente, ¿no? Bueno, pero volviendo a Delacroix, para centrar un poquito, Delacroix fue un pintor de escuela romántica. Y para el que a lo mejor esté un poquito perdido, si se acuerdan de La libertad guiando al pueblo, ese es Delacroix, ¿vale? Sí. Además, hay que decir que es un año después de pintar. Es decir, están en el culmen de su momento más álgido, ¿no? Claro. Algunos lo conocerán por Rigoberto Bandini, pero en 1831 hace La libertad guiando al pueblo. Si recordáis la imagen, es muy oscura. Sí. Es el símbolo de la revolución del 30, del ciudadano Luis Felipe. Pero es que a partir de la visita a Andalucía aclara su paleta de una manera evidente y Cádiz tiene una importancia brutal. Estamos hablando del mayo gaditano. Claro, de la luz de Cádiz y de la bahía y demás. Y además ese gusto por de los románticos, por el costumbrismo y los paisajes exóticos y demás. Lo escribe además. Él parte de la información que os he trasladado está en varios museos de Francia, pero también escribe durante los 6 meses que está desde que sale en enero de Toulon, de un puerto del Mediterráneo francés, hasta que regresa después de haber conseguido del sultán de Marruecos esto en julio. Han pasado 6 meses y escribe y pinta 7 cuadernos de viaje, y en 2 de ellos pinta Cádiz. Entonces, la imagen de la calle Compañía es un manchón que no pone nada, pero que está hecho en la parte de descripción de Cádiz, que bueno, suponemos que puede ser la calle Compañía. Es una Compañía de Santiago, ¿no? Mira, pues también es verdad que, claro, es que Cádiz en 1830 continuaba siendo una ciudad muy importante y muy cosmopolita.
Y, totalmente. Claro, estamos todavía en el reinado de Fernando VII. Sí. Es decir, que faltaba un año para que Fernando VII muriera. Acababa de ser Cádiz castigada nuevamente por Fernando VII por el tema del asesinato del gobernador civil militar. Ajá. Y en el momento en que primero le da digamos el puerto franco, pero a raíz del asesinato, y es cuando él llega, en el momento... yo introduzco, en la introducción, el paso por las puertas del mar, porque estuvo una semana fondeado primero aquí. Hay un dibujo hecho, un skyline, probablemente desde el puerto, probablemente no, con seguridad, a 4 millas de Cádiz, en que aparece el faro antiguo. Y después, 3 días después, está en la Punta San Felipe haciendo el skyline de frontal cuando llegamos en el catamarán. Sí. Pero claro, sin las torres ni las torres de la de esto. Entonces, él cuando entra dibuja las puertas del mar. Y es recibido por Engrand, el vicecónsul de Francia en Cádiz. Y entonces cuando llega a Cádiz está una ciudad ya decadente. Y yo en la introducción encontré otro viajero norteamericano que llegó en 1827 que hace una descripción brutal. Decía que las mujeres elegantemente vestidas pedían por las calles, ¿no? Entonces entró además en ese momento el mercado de abasto de Cádiz era la Plaza del Mar, que lo que hoy es San Juan de Dios, y contaba este viajero norteamericano cómo se vendían grillos en jaula, como vendían también productos del norte de África, que había moros con barbas grandes balbuceando, y la presencia todavía de tropas francesas después de los 100.000 hijos. San Luis, claro. Entonces está ahí la presencia francesa evidentemente importante. Bueno, el siglo XIX, que tú también has estudiado, el siglo XIX, el Cádiz, el siglo XIX, es un siglo donde, bueno, el Cádiz aún se mantiene, pero empieza ya la decadencia y quizás es que otra cosa no, pero el siglo XIX español es lo más decadente y lo más convulso de la historia. Quizás el último gran momento de Cádiz en lo que es la escena nacional es la Revolución de la Gloriosa, de septiembre de 1868, donde Cádiz tiene el pistoletazo de salida. Mi tesis termina en 1874. Yo lo que intento demostrar con mi tesis es que la revolución solo era posible en Cádiz. Es decir, si Cádiz no hubiera existido, el entorno de Madrid de Isabel II era incapaz de hacer una rebelión contra su reina, y los catalanes estaban en otro mundo diferente. Entonces, Barcelona era tan europea como Cádiz, pero si hay algo que definía a Cádiz era una burguesía muy emprendedora, con la primera asociación fotográfica de España está en Cádiz, la primera sociedad protectora de animales y plantas está en Cádiz, había una serie de personajes con un peso específico potente. Pero, claro, teniendo en cuenta también que Prince, Serrano y Topete. Y Topete fue, digamos, el que da el topetazo de salida. Bueno, que me dicen que se nos va a acabar el tiempo. Vale. Siempre nos pasa lo mismo, que cuando mejor estamos, se nos acaba el tiempo. Bueno, pues Juan Antonio, muchísimas gracias por venir, por tu presencia aquí con nosotros, y señal de que ha sido interesantísimo es que se nos ha ido el tiempo volando. Totalmente. Y muchas gracias por venir y bueno... amenazamos con volverte a traer al programa. Estoy siguiendo ahora mi siguiente investigación. Por ejemplo, hay métodos en el Bicentenario que estuvo también Esquivel. Estuvo participando con 17 años de esto. Sí. Mi investigación ahora va, más que por el tema social, va por el tema de la imagen. Vinieron los mejores pintores a Cádiz y después los mejores fotógrafos, y entonces he descubierto que un seguidor de la Croix vino a Cádiz, no solo se enamoró de Cádiz, se enamoró de una gaditana y vivió durante 6 años en Cádiz. Pues nada, cuando lo tengas listo nos avisa y te viene, ¿vale? Y nos vamos despidiendo. Bueno, esperamos que os haya gustado el programa, que os haya divertido y que hayáis aprendido alguna cosita. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio Puerto en el 629 12 80 42, indicando siempre que es para nuestro programa. Nos oímos en el próximo programa. Es Tiempo de Historia, todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto. Y nos despedimos con una cita. Bueno, la parte más filosófica de la historia es conocer las tonterías cometidas por los hombres. Voltaire.
Hasta el próximo programa.